¿Cómo está, don Waldo? Antonio Dalén se le saluda de La Razón Radio. Hemos tenido problemitas técnicos, pero ya estamos en contacto. Don Waldo, en este momento los maestros están ya reuniéndose en el Polifuncional de la Ceja del Alto y ellos anuncian que a las 9 van a comenzar una marcha que tiene como destino el Ministerio de Educación. ¿Qué opinión tiene al respecto, don Waldo? Buen día otra vez. Bueno, los maestros tienen todo el derecho de poder manifestar sus propuestas, sus opiniones. Segundo, pero sí, donde sí tienen que tener mayor consideración es que ese hecho de protesta no pueden privar el derecho a la educación. En otras palabras, lo pueden hacer en otros tiempos, pero no en tiempos en los cuales los niños deben pasar clases. Lo segundo, lo que hay que ver es que la mejor manera de resolver un conflicto es indudablemente sentándose en una mesa de negociación. Y las puertas del Ministerio de Educación han estado siempre abiertas para poder recepcionar todas las propuestas, discutir ellas y llegar a consensos. En este momento se está abriendo otra puerta también, que es el escenario más importante que la Central Obrera Boliviana convoca a una mesa técnica de trabajo a las 14 horas del día de hoy. Entonces yo pienso que los espacios están abiertos. Lo que sí resta es voluntad política para poder resolver los temas, sobre todo de parte de las confederaciones que últimamente se han vuelto intransigentes en algunos temas. Don Waldo, ahora ellos dicen que esta mesa técnica convocada no están de acuerdo con que esté presente la COP, porque dicen, bueno, la COP es aliada del gobierno, por tanto van a ser 2 contra 1. ¿Qué opina sobre esto, don Waldo? Yo pienso que la Central Obrera Boliviana es una instancia que representa al conjunto de los trabajadores y tiene la suficiente madurez y visión política como para poder contribuir a resolver los problemas. De tal manera que cualquier intento de descalificar a una organización con tanta trayectoria histórica que sabemos en no solamente expresar la voluntad del pueblo, sino también en ayudar a resolverlo, se lo pueda descalificar porque simplemente no estuvieran de acuerdo en algo. Es decir, me parece que son prejuicios. Deben ir a las mesas de negociaciones y expresar lo que sí. Ahora, don Waldo, si me permite, ellos, hablar un poco de sus demandas, ¿no? Ellos dicen, son demandas en las que no están dispuestos a ceder mucho. El gobierno, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder? Por ejemplo, le digo, en lo de la malla curricular, que es lo que más o menos afecta directamente al ministerio. Lo otro, lo decíamos también, el caso de la jubilación al 100%, mayor presupuesto, en fin, eso merece un análisis más profundo sin duda. Pero en lo de la malla curricular, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a ceder? Bueno, es que en una malla curricular no se trata de ceder. El sistema educativo funciona con un currículo y unos planes y programas. No puede dejar de funcionar sin programas, no funciona. Las mallas curriculares son imprescindibles, son necesarias. Lo segundo, los maestros al inicio de año, es decir, en el mes de marzo y parte de febrero, planifican lo que uno tiene que ya desarrollar durante toda la gestión pedagógica. Y los maestros ya han planificado en base a las propuestas curriculares de la gestión 2023, de tal manera que la implementación está adelante. Los temas que se deban discutir tienen que ser en el Congreso y cara ya a futuras modificaciones. Los currículos indudablemente se pueden modificar, se pueden cambiar, se pueden hacer, pero lo que no podemos es dejar con un vacío. Eso sería simplemente estrangular a la educación y dejar así las bases y los sustentos de qué es lo que los maestros deberían trabajar durante todo este año. De tal manera que el currículum, por eso les sostenemos de que se debe implementar. Y se tiene que implementar y tiene que haber un currículo visiblemente que los maestros puedan trabajar. Los temas que en el futuro se puedan corregir, como lo hemos hecho en los últimos 3 años, modificar, corregir, mejorar, se lo puede hacer. Pero eso tiene sus tiempos. Hoy debemos trabajar para que si se va a mejorar y se va a cambiar el currículum, hay que trabajarlo para la gestión 2024, no para la gestión 2023 porque ya están implementando, ya los maestros han planificado. Me parece interesante lo que me dice don Waldo, perdón, pero me parece muy interesante decir, bueno, esto ya está planificado, incluso en muchos colegios los maestros se han preparado para llevar adelante esta malla curricular. Ahora, en el futuro, usted dice, para el próximo año, todo esto se puede ir perfeccionando. Así le estoy entendiendo, don Waldo. Indudablemente, y le puedo mostrar, si gusta usted,
después de la clausura del año escolar, que ha sido la gestión 2020, en la cual no hemos tenido nada de educación, es decir, hemos hecho prácticamente, se calcula una pérdida de aprendizaje de los niños, no solamente de un año, sino de año y medio. Para la recuperación de la educación se trabajó una propuesta curricular para la gestión 2021 que era dosificada. ¿Dosificada qué significaba? Que lo que deberíamos llevar durante 2 años lo hemos hecho en un año, que era la gestión 2021, con contenidos dosificados, es decir, seleccionado entre lo más importante. Para la gestión 2022 hemos vuelto a revisar y corregir los planes y programas porque hemos incorporado temas que no se logró llevar en la gestión anterior y además los temas que ya deberían desarrollarse en su amplitud y su profundidad. Esa ha sido la gestión 2022. La gestión 2023, la característica de estos planes es que ya deberían estar pensados, entre comillas, con contenidos normales, es decir, para lo que se tenía planificado en la gestión 2023 y ya no arrastrando lo que habíamos perdido en la clausura del año escolar. Por eso es importante y por eso no se puede obviar, no se puede decir retrocederemos al plan del 22 o retrocederemos al plan del 2021, porque esos planes y programas han respondido a la circunstancia de la post-pandemia. Eso lo han hecho todos los países. Entonces no es ninguna novedad que pueda plantearse todavía seguir mejorando, porque estamos todavía en una post-pandemia recuperando el derecho a la educación. Y es la mayor justificación que uno tiene para poder plantear nuevos contenidos, reforzar los antiguos contenidos que teníamos, o simplemente decir, pues lo que ya estaba dicho, pues lo venimos realizando. Entonces yo pienso que ellos tienen que ponerse en la coyuntura post-pandemia que estamos viviendo en términos de educación. Perfecto, don Waldo. Ahora, todo esto que me está explicando a mí, ¿se los han dicho a los maestros, a los dirigentes? Porque de otra forma, como me lo explica usted, y que los maestros sigan en una situación tan intransigente, pues se podría hasta pensar que sus movilizaciones tienen otro objetivo. ¿Qué dice sobre esto, don Waldo? Bueno, hemos desarrollado talleres en todo el país, en los 9 departamentos, explicando al conjunto de los maestros de base. Por esa razón, los maestros están trabajando, están implementando sin dificultad. Perfecto, don Waldo. A nivel de las federaciones, la Confederación de Maestros Rurales, hemos tenido una reunión nacional con todos los dirigentes explicándoles la actualización curricular y además invitándoles a ser parte. Ellos en esa reunión no dijeron en absoluta ninguna observación, estaban de acuerdo en que lo que se estaba haciendo era lo correcto. Una vez, después de esa reunión nacional que tuvimos, pues volvieron a un congreso en la cual demandaron otros temas y dijeron, a condición de que nos escuchen otras demandas, nosotros participamos. ¿Eso qué nos dio a conocer? De que el tema de la malla curricular no es siquiera discusión al interior de ellos, sino que son pretextos en los cuales se están argumentando para otro tema de demandas. Entonces, ni ellos siquiera están en desacuerdo, porque ya lo han, incluso en varias expresiones lo han desmentido, han dicho, sí, es verdad, no es que nosotros no nos oponemos a que el ajedrez sea importante, es importante el ajedrez. Luego dijeron, sí, es verdad, no podíamos nosotros decir que la educación sexual es importante en el país. Todo eso es importante. Lo que sí es, pero no estamos de acuerdo porque nosotros no hemos participado y no hemos consensuado los temas. Esa fue la razón por la cual ellos no es que no están de acuerdo, simplemente el hecho de no haber participado. Pero sin embargo, nosotros les invitamos cuantas veces a participar de los procesos. Ellos no quisieron participar. Entonces es contradictorio. Por una parte, cuando se les invitó en su momento, dijeron, no queremos participar. Pero luego dicen, es que no está bien porque no participamos. Yo pienso que en el fondo el tema del currículum es solo un argumento. Lo que ellos buscan son otras cosas y no efectivamente el tema del currículum. Don Waldo, ahora, bueno, esto sí seguramente se va a poder avanzar. Hay otros pedidos que consideramos nosotros van a ser un poco más complicados. Por ejemplo, el hecho de aumentar el presupuesto para el sector de la educación y esto también que se ha ido hablando en las últimas semanas de la jubilación de los maestros con el 100% de sus salarios. ¿Cómo ve usted estos dos puntos? Sí, indudablemente hay temas más complejos como es el tema del presupuesto de la educación.
Nosotros les hemos explicado cuál ha sido la evolución que hemos desarrollado a nivel de país, el esfuerzo que ha hecho el país en términos educativos. Les hemos explicado que en este momento el país ya había previsto un presupuesto sin que ellos lo habían antes tomado en cuenta, pero ya es uno de los presupuestos más altos que tenemos históricamente en educación. Son 26 millones de bolivianos los que estamos destinando. Eso significa un 10,6% del presupuesto general de la nación y que hemos casi duplicado de lo que anteriormente estábamos. Les hemos explicado, ellos decían al principio que no conocían todos estos detalles, pero que ellos exigirían que entonces, posteriormente, ¿no? Dijeron, sí, nosotros entonces demandamos un 30% del presupuesto. Bueno, les hemos dicho, miren, una meta del 30% es inviable. Ningún país destina 30% del presupuesto de la educación. Y nosotros somos uno de los países que destina más alto presupuesto a la educación. Bueno, es más o menos la discusión que en este momento se tiene. Lo mismo de la jubilación al 100%. Ellos saben que en el fondo es muy difícil lograr una jubilación al 100% tomando en cuenta las condiciones. Sabemos que son aspiraciones. ¿Quién sabe si no quisiera tener una jubilación al 100% en este momento? Pero esos temas se los tienen que tratar intersectorialmente, es decir, al concurso de otros otros ministerios y además también en el conjunto de las posibilidades que tenemos con los otros sectores. Por eso pensamos que la mesa técnica que está trabajando la Central Obrera Boliviana es el mejor espacio para resolver estos temas que involucran no solamente a un sector, sino al conjunto de los sectores. Y se puedan dar salidas viables a la coyuntura que tenemos como país y como situación de los trabajadores que tenemos en este momento. Don Waldo, ahora tenemos entendido por los reportes que hemos recibido desde la ciudad del Alto que han llegado delegaciones de varios departamentos del país, de otras ciudades, para sumarse a las movilizaciones que comienzan, como le digo, o ya deben estar por comenzar en este momento. En ese contexto, ¿se puede insistir, se puede abrir la mesa del diálogo? O sea, la mesa de diálogo está abierta y nunca estuvo cerrada. Como ministerio les hemos propuesto incluso trabajos permanentes. Y en este momento a las 14 horas también se va a inaugurar, va a continuar trabajando la mesa técnica con la Central Obrera Boliviana. De tal manera que los dos espacios están abiertos. Indudablemente cada uno con sus propias características, pero yo pienso que la mejor manera de resolver un problema es participando en estas mesas de diálogo. Y luego analizando en el conjunto de las posibilidades cuál es la mejor manera de resolver. Indudablemente todos los puntos no están cerrados, pero se debería concentrar según las posibilidades que se tienen. Don Waldo, ya estamos a 1 mes y medio, casi 2 meses de que las clases han comenzado. Seguramente su despacho y el ministerio en general hicieron ya una evaluación de cómo ha ido avanzando los ajustes que se han hecho a la malla curricular. ¿Tiene algún informe sobre esto? Sí, los informes que estamos recibiendo es que indudablemente, pese a las movilizaciones, las unidades educativas están trabajando. Los maestros de base están implementando la malla curricular y más bien nos llegan noticias muy alentadoras. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, había el cuestionamiento de que muchos maestros no sabían ajedrez. Y yo pienso que eso no es tan cierto. Los maestros que sabían ajedrez en una unidad educativa se han puesto a enseñar. Lo aprendieron rápidamente, están elaborando sus materiales, están implementando. Algunos que decían que no sabían robótica están pasando cursos de actualización inmediatamente en la UNESCO, cursos cortos de actualización y lo están implementando. Otros temas están indagando, están investigando, están planificando, están elaborando sus materiales educativos. En otras palabras, los maestros de base no tienen dificultades en implementar, incluyendo los temas nuevos, porque estamos acompañando con procesos de capacitación y con orientaciones de recursos técnicos y técnicas de aprendizaje. Entonces, a nivel de maestros de base no hay ningún problema. Los conflictos, como les digo, son a niveles dirigenciales. Y en temas curriculares es un pretexto, como les digo. Las verdaderas intenciones son otras demandas, yo dijera en este momento, irresolubles, tal como ellos lo plantean, pero que están en la mesa. Entonces yo pienso que hay que tratarlos también con esa consideración. Ahora se dijo, don Waldo, que se iba a necesitar instalar aulas más grandes, mesas más grandes, incluso laboratorios. ¿Esto en qué quedó? Si realmente es cierto o no es cierto. ¿Qué dice sobre esto, don Waldo?
No, como le digo, son simplemente pretextos. Es decir, ajedrez no requiere aulas más grandes, son simplemente los mismos pupitres. Robótica no requieren mesas más grandes, simplemente requieren, yo dijera, una buena planificación, inclusive recursos adicionales. Ellos decían, pero la robótica no tenemos ni los recursos que necesitamos. Hoy los maestros están demostrando que se puede enseñar, por ejemplo, robótica con recursos del contexto, con recursos desechables, con recursos que los mismos estudiantes tienen en sus localidades. Entonces, como les digo, no hay pretexto. Los maestros de base implementan todo lo que se les está indicando con imaginación, con creatividad y con entusiasmo. Don Waldo, una última pregunta, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la mesa técnica que se ha instalado con la Central Obrera Boliviana? En este momento, la Central Obrera Boliviana ha tomado ha tomado nota de todas las demandas que han hecho los sectores, en tema educativo y en tema también económico, etcétera. Entonces el aumento salarial, que eso toca, por supuesto, al magisterio también, de tal manera que el aumento salarial que ellos demandaban como gremio, pues la Central Obrera, dentro del conjunto del aumento salarial con los trabajadores y los obreros, tomarán en cuenta al sector magisteril. El tema de la educación lo han tomado con mucha importancia y además han recepcionado de la necesidad de realizar el Congreso Educativo Nacional. Entonces, en este momento se está perfilando que es el Congreso el mejor escenario para resolver temas trascendentales de la educación. Otro tipo de demandas más particulares a un sector, indudablemente es el sector quien tiene que tratarlo, pero los temas estructurales lo tiene que hacer el Congreso Nacional de Educación. Y dicho sea de paso, el Congreso Nacional de Educación es un espacio en el cual tienen participación los sectores del pueblo en general en Bolivia, es decir, allá asisten maestros, asisten universidades, asisten iglesias, asisten organizaciones sociales, Central Obrera Boliviana, pueblos indígenas, obreros, fabriles, etcétera, etcétera. Es el espacio que se ha creado en los últimos 2 congresos al menos, con una amplia pluralidad. Y es el mejor espacio para resolver temas trascendentales que cambien y transformen la educación. Los maestros, indudablemente, ellos dicen, nosotros solo queremos un congreso pedagógico de maestros. Se puede hacer congresos pedagógicos de maestros, pero no se pueden tocar temas trascendentales que transformen la educación. Eso solo se debe hacer en un congreso. Entonces, pretender que no se haga un congreso nacional, porque ahora dicen, nosotros solo queríamos un congreso pedagógico de maestros. Bueno, no tiene sentido, el alcance es menor. La Central Obrera ha planteado un congreso nacional de más amplia participación y creo que ese es el espacio más genuino de poder transformar la educación. Don Waldo, ¿para cuándo hay alguna fecha prevista o por lo menos pensada, analizada para este congreso? De momento, el criterio básico que están haciendo es que necesitamos un congreso lo más antes posible. Eso indudablemente se tiene que traducir en una buena planificación. Un Congreso Nacional no se improvisa. Un Congreso Nacional van propuestas maduras, consensuadas también en su sector. Entonces demandará hacer previos congresos sectoriales, congresos departamentales, como anteriormente se hizo, para que las ideas vayan también con una participación más amplia de la población y no solamente sean, digamos, resultados de estudios especializados o instituciones interesadas o finalmente dirigencias que no hayan consultado con sus bases. Lo que se pretende es que en un congreso se pueda ir lo más preparado. Entonces, ese tiempo lo tienen que considerar. Habrá seguramente una comisión que permita hacer un cronograma de trabajo y el tiempo más antes será, pues, es decir, el que marque el proceso. En un congreso a veces el proceso es más importante que el mismo resultado, porque ahí es donde se debate desde la gente, desde las bases, desde las organizaciones, desde los sectores, y el tiempo tiene que ser el que deba darse. En eso no hay que acelerar, porque los tiempos son tiempos, pero la participación es bien importante para que podamos realmente llegar a un congreso maduro. Un congreso mal diseñado sería acelerar procesos, pretender saltar pasos. Los congresos generalmente así están diseñados al fracaso, porque al final habrán sectores en los cuales digan, a mí no me consultaron bien, no consensuamos previamente, no maduramos las ideas y por lo tanto fracasan los congresos. Entonces hay que garantizar también un congreso exitoso. La fecha exacta no se tiene todavía, pero sí se tiene, como le digo, el criterio de que deba ser ampliamente participativa
y que ese Congreso deba hacer lo más antes posible. Esperemos que sea a fin de año o a principios del año que viene, que sería lo ideal. Perfecto, don Waldo, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, que tenga buen día, por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo sigue adelante este conflicto con los maestros. Buen día, don Waldo, gracias por la gentileza con La Razón Radio. Sí, igualmente, un gusto conversar con ustedes. Hasta luego.